Tal, en el video de hoy les voy a hablar sobre el Tao Te Ching de Lao Tse. Primero, antes que nada, quiero aclarar que yo no sé nada de chino. Sin embargo, tengo entendido que Tao Te Ching significaría algo así como el libro del camino de la virtud. Es decir, Ching significa libro, Te virtud y Tao camino. Es decir, que podríamos concebir el Tao como una suerte de camino, método, en el sentido de que puede ser, por ejemplo, el Karate Do, como puede ser, por ejemplo, una escuela, un método, una forma de conseguir un objetivo dado a partir de una determinada praxis o práctica o disciplina. Te es una virtud, pero ¿qué significa eso? Son palabras un poco huecas, porque en definitiva tiene que ver con, bueno, con nuestra visión occidental y de cómo queremos traducirlo a el chino, y básicamente surgen los problemas. Yo quería hablar de un par de enseñanzas que me ha dejado este libro. Recuerdo a un amigo que me decía, ¿para qué leímos el Tao Te Ching si al final no vas a aplicar nada de lo que aprendiste ahí? Y bueno, uno intenta. Antes que nada también quisiera agradecer a Diego Bazán, un amigo y colega de, él es licenciado en filosofía y que me ha ayudado mucho a entender este tipo de cosas, o por lo menos eso creo yo. Voy a leer un par de versos, de pasajes, y así que allí vamos. Arrancamos con el 47A, que dice: eh, sin salir por tu puerta, sabes lo que es el mundo. Sin mirar por la ventana, se ven los caminos del cielo. Cuanto más lejos hayas ido, menos habrás aprendido. Así, el santo se entera sin haber dado un paso, nombra sin haberlo visto, ejecuta sin hacer nada. Bueno, acá en este verso hay como una concepción de la sabiduría. Evidentemente, este camino, este Tao, tiene que ver con una forma de encarar las problemáticas del mundo con sabiduría. El sabio básicamente, según este verso, conoce sin haber visto y no necesita de la experiencia para saber. O sea, no necesita de la constatación de la experiencia para saber las cosas. Eso me parece muy interesante. Entonces hay aquí una cuestión de sabiduría que básicamente quien está imbuido por el Tao pretende de algún modo conocer cómo realmente es la naturaleza, cómo es la realidad, y en base a esa sabiduría, en base a ese conocimiento, actúa en consecuencia. Es decir, que hay como una tesis, una posición dada frente a cómo funciona el mundo. Voy a leer ahora el 23, que dice: hablar poco y seguir la naturaleza. Un huracán no dura toda la mañana. Una lluvia torrencial no dura todo un día. ¿Quién los produce? El cielo y la tierra. Si pues el cielo y la tierra no pueden durar mucho, ¿cuánto menos el hombre? Así, para los que obran con Tao, su camino es el camino del Tao. Si ganan, lo ganan con su virtud. Si pierden, lo pierden con el Tao. Caminan con el Tao y caminan contentos. Ganan con su virtud, contentos de ganar. Pierden con el Tao, contentos de perder. No se los cree lo bastante y aún no se le cree del todo. Entonces, esta sabiduría, ¿en qué consiste? Consiste en conocer la naturaleza. Y conocer la naturaleza para una sabiduría china tiene que ver con entender que en el mundo se suceden los ciclos. Es decir, ¿qué significa un huracán no dura toda una mañana? Significa que frente a un momento desagradable, a un momento peligroso, a un momento adverso, eventualmente eso se va a solucionar con el tiempo. Entonces, quien conoce el Tao se da cuenta de que, francamente, en determinadas situaciones debe esperar. Debe esperar que la tormenta amengüe, debe esperar que la lluvia cese y debe someterse a los ciclos del cielo y la tierra. Eso tiene que ver con una cosmovisión china, que tiene que ver con la sucesión de los contrarios. Es por eso que ahora paso al verso número 2, que dice: en el mundo todos saben que lo bello es bello, y de ahí conocen qué es lo feo, que lo bueno, qué es lo bueno, que lo bueno es bueno, y de ahí lo que no es bueno. El ser y no ser mutuamente se engendran, lo fácil y lo difícil mutuamente se hacen, lo largo y lo corto mutuamente se perfilan, lo alto y lo bajo mutuamente se desnivelan.
El sonido y su tono mutuamente se armonizan, delante y detrás se suceden. Y dice además, por eso el hombre perfecto se aplica a la tarea de no hacer nada y de enseñar callando. Bueno, esto nos coloca en esta cosmovisión de los opuestos que se suceden, es decir, el ser y no ser mutuamente se engendran, dice acá mi traducción. Entonces, ¿qué sería esto del ser y el no ser? Básicamente sería el orden del yin y el yang. Es decir, hay una unidad de contrarios que mutuamente, mediante la sucesión y mediante la implicación mutua, suponen el orden natural del mundo. Yin y yang. Yin y yang, yo no recuerdo exactamente cuáles son sus mayores ejemplos, pero básicamente existen determinadas cuestiones que yo solamente recuerdo de la parte femenina, que tiene que ver con hombre, hombre, mujer, sol, luna, y blanco, negro y distintas, lleno, vacío. Y recuerdo que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con propiamente lo femenino, que está dado por lo blando, y está dado por lo vacío, y está dado por el principio del agua. En ese sentido, me parece que ya vamos a hablar en el resto del video sobre ese tipo de cosas, pero bueno, es interesante descubrir que el camino del Tao plenamente es algo femenino, y se cuenta que Lao Tse fue instruido en estos saberes por 3 mujeres que de alguna manera le han enseñado los secretos del Tao. Esto por supuesto es algo totalmente mítico y la figura de Lao Tse se pierde en los anales del tiempo. Pero bueno, entonces tenemos esta cuestión de que los contrarios se suceden, yin y yang. Y dice acá, en la siguiente proposición, el hombre perfecto se aplica a la tarea de no hacer nada y de enseñar callando. Es decir, si en un determinado orden cosmológico lo bueno sucede a lo malo y lo malo sucede a lo bueno, el hombre sabio debe entender cuál es el momento de callar y cuál es el momento de actuar y debe darse cuenta de cuándo debe esperar. Entonces el hombre sabio calla. Eso es lo que me lleva a la siguiente cuestión que me parece fundamental, como una cuestión práctica para entender las praxis humanas, que dice el verso 22, que dice: lo encorvado se endereza, lo torcido se rectifica, lo hueco se llena, lo viejo se renueva, lo poco se logra, lo numeroso se embrolla. Por eso el varón santo que se abraza a la unidad es la regla del mundo, luce porque no aparece, brilla porque no se estima, realiza su obra porque no se empeña, crece porque no se cuida, nadie le disputa nada porque él con nadie contiende. Entonces, de vuelta está como una cuestión de estas contradicciones paradójicas que tienen que ver con que, al parecer, en un terreno de lo aparente es una contradicción, pero una verdad más honda es una realidad. En ese sentido, volvemos a, esto no lo voy a leer, pero bueno, que tiene que ver con el verso 1, que es el Tao expresable y el Tao que no puede ser expresado. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao, es decir, que el verdadero Tao está por fuera del lenguaje y la lógica. Entonces, este tipo de paradojas desafía el orden de lo proposicional, el orden de lo verbal, el orden de lo lógico. Pero bueno, quiero que quede claro esta cuestión del Wu Wei, que es básicamente de lo que quiero hablar en este video. Del hacer no haciendo. Del hacer esperando que las cosas se presenten. Pasamos ahora al verso 37, que dice: el Tao en su eternidad no obra y nada deja sin hacer. Si en su evolución surgieran apetencias de obrar o actuar, nosotros las deberíamos reprimir con el anonimato del tronco no trozado. En el anonimato del tronco no hay ambiciones. Sin ambiciones hay paz y el mundo se estabiliza por sí mismo. Entonces quiero que veamos esta cuestión del hacer no haciendo. Entonces en ese sentido quiero decir o explicar que no se trata de... La sabiduría del Tao no consiste básicamente en no hacer nada como así negligentemente, como quien se aparta de sus problemas, simplemente se retira y espera que las cosas se solucionen. Básicamente el Tao consiste en comprender la situación, comprender el caso y saber esperar. Saber esperar, la espera es fundamental. Entonces, me parece fundamental también vincularlo con cierta sabiduría cristiana que tiene que ver con el kairos,
¿Qué es el kairos? En griego significa el momento oportuno. En griego kairos estin, es decir, es el momento oportuno. Así existe un momento para las cosechas, existe un momento para sembrar, existe un momento para despertarse, existe un momento para dormir, existe un momento para trabajar, existe un momento para descansar. Como dice Day, ¿no? Tiempo para, bueno, etcétera. Y entonces siempre hay un momento oportuno para cada cosa. Y, dicho sea de paso, el kairos por antonomasia es el momento cristológico, es el momento de la llegada de Jesús al mundo para salvar a la humanidad. Ese es el momento por antonomasia, el kairos por antonomasia. Pero bueno, el kairos en un sentido más terrenal tiene que ver con, bueno, con no pensaba hablar sobre atributos femeninos como lo blando y lo vacío que tienen que ver con características del hombre sabio, pero bueno, se me está haciendo muy largo el video, así que lo voy a dejar simplemente acá. Creo que es una buena introducción a ciertos conceptos fundamentales del Tao Te Ching. Así que espero que les haya gustado y hasta luego.